El Ministerio Conéctate Jesús tiene el agrado de presentar el repaso de la lección de escuela sabática número 3, cuyo título es Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Oramos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en este momento ser portavoz de este repaso. Gracias por también el talento que le has dado a la familia Fustero, el ministerio que ellos tienen, que nos permiten, Señor, utilizar las gráficas y utilizar el resumen que ellos han dejado para beneficio de todos nosotros. Oramos, buen Dios, por esa familia, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Es sorprendente observar cómo Dios usó las características de 7 de las iglesias de Asia. Había muchas más para mostrar la historia futura de la iglesia. Estas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Además, los mensajes se emparejan al estilo judío. La primera tiene correspondencia con la séptima, como vemos en la gráfica. Éfeso va con Laodicea. La segunda con la sexta, en la gráfica, Esmirna con Filadelfia, y la tercera con la quinta, como vemos en la gráfica, Pérgamo con Sardis, y la cuarta tiene el doble de extensión que las otras, coincidiendo con el periodo de máxima apostasía. Por su parte, cada uno de los mensajes sigue la misma estructura. A continuación, desglosamos esta estructura. Primero, la presentación de Jesús con una de sus características. Una o dos de sus características. Segundo, la evaluación de la iglesia, en donde se le hace una especie de medio foda. Se buscan las fortalezas, ¿ve? Y también se mencionan las debilidades. Por eso decimos medio foda. En el tercero, se le da consejos. Allí podríamos decir que en la parte de los consejos podrían ser las oportunidades para seguir hablando del foda. Y por último, se le hace un llamado y una promesa. Podríamos decir que aquí estamos en las amenazas, o los consejos serían las amenazas y el llamado serían las oportunidades. El asunto está que aquí hay un foda evidentemente que se le hace a cada iglesia. Las 3 primeras iglesias tienen un llamado a escuchar y una promesa. Las 4 últimas tienen una promesa y un llamado a escuchar. Curiosidades de las 7 iglesias. Avanzamos en nuestro primer bloque. La historia de la iglesia predicha. Éfeso estaba por ahí por el año 31 al año 100 después de Cristo. Bueno, vamos a ver, todas son después de Cristo. Esmirna, el año 100 al año 323. Es un periodo un poquito más largo. Pérgamo, el año 523 al año 323 al año 538. Este periodo pues se va extendiendo un poquito más. Tiatira, un gran periodo el de Tiatira, del 538 a 1500
1517, casi 1000 años. Por poquito, no son 1000 años. Sardis, del año 1517 al año 1798. Todavía sigue siendo un poco menos, más bien parecido como a Pérgamo, como ya mencionamos anteriormente. Filadelfia, del año 1798 al año 1844. Allí también tenemos pues un periodo muy parecido al de Esmirna. Y por último, la Odisea, que comienza en el 1844 y todavía no termina. ¿Por qué? Porque se espera que termine con el fin del tiempo. Éfeso, tenemos acá que en Éfeso vemos hasta la muerte de Juan. Ahí está, el año 100. Esmirna, hasta la conversión de Constantino, el año 323. Allí pues más o menos, esa es más o menos la fecha. La iglesia de Pérgamo, hasta que Justiniano da poderes políticos al papado, o sea, coge fuerza el papado. Y por supuesto que la iglesia de Tiatira termina con la reforma de Lutero. La iglesia de Sardis termina con el encarcelamiento del Papa, si no me equivoco, Pío V. Y la iglesia de Filadelfia, bueno, esta termina con el fin de los 2300 tardes y mañanas o días. Y bueno, ya mencionamos Filadelfia, que todavía no termina. Bien, ese es el resumen de la historia predicha. Estamos viendo pues el punto de vista historicista. Vamos entonces a ver la parte que continúa. Y vamos a meternos con la iglesia de Esmirna. Con la iglesia de Esmirna. Alguien por ahí pues me puede preguntar que por qué no me metemos con Éfeso. Éfeso la vino la semana pasada. Por eso no vamos a verla en esta semana. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 2:8. La iglesia de Esmirna es la iglesia de los mártires. Negarse a adorar al emperador conducía a la prisión y por supuesto, lo más segurito, a la muerte también. Entre la muerte de Juan y el edicto de Constantino, Diocleciano y Galerio, persiguieron duramente a los cristianos durante 10 años, 303 al 313 después de Cristo. Jesús no indica ninguna debilidad en esta iglesia. O sea, que la D del FODA, pues acá no se menciona, sino que le da un consejo. Este consejo podemos considerarlo como una que ha animado a los fieles de todas las épocas. No temas, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Este consejo, yo diría que más bien que una amenaza, más bien parece una oportunidad. Sí, definitivamente más bien parece una oportunidad. Porque tiene la oportunidad de no temer. ¿Ve? Tiene la oportunidad de no temer. Date el lujo de no temer. ¿Ve? Jeremías también recibió el mensaje de Dios cuando le dijo: no temas, yo estoy contigo. Acá pues se le dice a la iglesia de Esmirna: no temas, sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de vida. El problema es que acá tenemos la oportunidad de obtener la corona de vida, y eso es muy muy importante. Como dije, a esta iglesia pues no se le mencionan debilidades. Podemos hablar mucho, porque Jesús no menciona ninguna debilidad. Así que vamos entonces con Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, Apocalipsis 2:12. Resulta que en el año 29 a.C., Pérgamo fue la sede del primer culto rendido a un emperador. Allí también se rendía culto a Esculapio, la vara de Asclepio. No me pregunten mucho de Asclepio porque realmente no lo conozco, tengo que investigarlo. Ya en la próxima ocasión que trabajemos este asunto, veremos un poquito más la historia de este señor extraño, por cierto. Los cristianos debían ofrecer incienso al emperador y participar de ritos inmorales para poder realizar actividades comerciales. Es interesante que esta iglesia tiene mucho que ver con la economía. Y aquí se habla de los nicolaitas y la gente esta que seguían a Balaam. Algunas de las iglesias enseñaban que se debía transigir en ese punto, o sea, ponerse de acuerdo. Podemos fallar aquí, no, esto no es tan importante, cosas así. Ese era el concepto de Balaam y de los nicolaitas. Jesús le da la oportunidad, aparece la palabra oportunidad en el FODA. Jesús le da oportunidad a los infieles para arrepentirse. Aquí así está, ahí está la oportunidad. Si no lo hacen, los castigará con la espada aguda que sale de su boca. Entre los siglos IV y VI, la iglesia decayó doctrinal y espiritualmente. Necesitaban, como nosotros, el pan de vida, el maná escondido para sostener su fe. Bien, vamos a ver cómo andamos en Apocalipsis 2:18 dijo: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué es lo que dice el Hijo de Dios? En Tiatira era inflexible a la hora de exigir la participación en los ritos de los templos paganos para poder pertenecer a los gremios comerciales. O sea que casaban una cosa con la otra. O sea, si tú querías ser comerciante, tenías que participar de sus ritos paganos. Los dirigentes de la iglesia, denominados Jezabel, animaban a los miembros a transgredir con el paganismo. Una vez más, aquí se hablaba de que podíamos equivocarnos aquí, o mejor, no he dicho equivocarnos, sino permitir que ciertas cositas se hicieran, que no iban a afectar mucho los fundamentos de nuestra religión. Y hoy en día también se practican esas cositas. Podemos permitir esto. Y esa es la parte de Tiatira. En eso nos parecemos a Tiatira. Aunque la plebe ignorante de la Edad Media tenía un gran fervor religioso, según Apocalipsis 2:18, los dirigentes de la iglesia pervirtieron completamente la fe. En el 538 después de Cristo recibieron autoridad del imperio. Sustituyeron la intercesión de Cristo por la intercesión humana y enseñaron una salvación por obra
o por dinero. Este es un tema bien extenso. Y es muy difícil en los minutos que tenemos, que apenas 60 minutos para ver toda la semana, quedarnos en esto, pero esto es bien interesante. Les animo a leer y a estudiar un poquito esto por su cuenta. Pero hubo unos pocos que buscaron y siguieron la verdad. Así vemos los valdenses. Apocalipsis 2, del 24 al 25. Al vencedor se le promete verdadera autoridad. Emana de Jesucristo mismo. Bien, definitivamente que esta época era una época bien difícil, muy difícil, un periodo muy largo, muy largo. En realidad acá 1500 años, 1000 años, es mucho tiempo. Okay. Llegamos a la iglesia de Sardis, nuestra quinta iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muertos. Interesante. Establecida en una colina inaccesible, Sardis se considera segura. Sí, porque estaba en lo alto, desde allá ya podía ver a todo el mundo. Por esta razón sus habitantes fueron negligentes para velar por su seguridad, y esa fue su falla. En el año 1517 la Reforma levantó en alto la verdad. Lamentablemente en el año 1565 entre los años 1565 y 1740 cayó en el letargo y en el formalismo. Los padres peregrinos tuvieron que huir a América para poder disfrutar de la libertad que habían perdido en Roma. Jesucristo nos aconseja que no nos conformemos con nuestro estado espiritual, sino que velemos y crezcamos. Yo creo que es muy sabio tomar este consejo. No nos conformemos con nuestro estado espiritual, realmente no estamos en nada, estamos muy chiquitos. Nos pide que busquemos la excelencia espiritual y no permitamos que se manche nuestra fe. Él nos dará ropas blancas. Puede ser que nos hemos acostumbrado a caer y a levantarnos, y esto es porque lo hacemos nosotros. El día que dejemos que Cristo sea el que nos levante, usted verá que difícilmente volveremos a caer. La iglesia de Sardis es una iglesia que nos enseña mucho. Realmente le invito a buscar más información de Sardis, sobre todo en esa época donde los reformistas hicieron la labor que dio lugar a la existencia de la iglesia protestante. Es tiempo de pasar a nuestra sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Filadelfia era una pequeña ciudad que fue devastada por un terremoto muy temprano de la era cristiana, ya en el año 17 después de Cristo, y reconstruida por Tiberio. En ella, los judíos hostigaban a los cristianos. Una iglesia, una ciudad terrible realmente, muy terrible. Esto se hace un paralelismo hacia el siglo XVIII, hacia el fin del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, se produjo un gran despertar religioso a nivel mundial. Acá en la historia vamos ubicando a la iglesia de Filadelfia dentro de la profecía. Tal como estaba profetizado
el énfasis se puso sobre la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 3:10. No hay reprensión para esta iglesia. Nuevamente encontramos otra iglesia, sino una puerta abierta, una oportunidad, una nueva vislumbre de las verdades espirituales relacionadas con el santuario celestial. Y acá se menciona pues este aspecto importante como es el santuario celestial. Se nos invita a retener lo que tenemos. Jesús pondrá su carácter, o sea, su nombre, en nosotros y viviremos para siempre con Él. Extraordinario. Quizás esta es una de los 7 pasajes, quizás este es uno de los más bellos, el de Filadelfia. Claro que cada quien tiene su gusto, ¿no? Miremos entonces la última de las 7 iglesias para ir cerrando este estudio. La Odisea. Apocalipsis 3:14 dice: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. La Odisea era rica, gracias al comercio, su preciada lana negra y el famoso colirio frigio que producía. La fuente termal de Hierápolis, cercana a la ciudad, producía agua caliente. Esta era llevada a la ciudad por un acueducto. Ya había acueducto en aquellos días. Nada bueno se dice de esta iglesia. Esto es triste. Y lo más triste ustedes van a ver más adelante. Jesús conoce nuestro verdadero estado espiritual y nos aconseja que adquiramos de Él aquello que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Oro, fe, que es la fe, registrado así en 1 de Pedro 1:7. Vestido blanco, que representa la salvación y justicia, y registrado en Isaías 6:1-10. Y colirio, que es el colirio, discernimiento espiritual, Efesios 1:17-18. Esas 3 cosas nos manda a comprar: oro, vestido blanco y colirio. O sea, fe, salvación y justicia y discernimiento espiritual. Insistentemente llama a la puerta de nuestro corazón. Si le dejamos entrar y vivimos con Él, nos sentaremos con Él también en su trono. Si no lo dejamos entrar, no puede vivir con nosotros. Y si no vive con nosotros aquí en la tierra, menos viviremos con Él en el cielo. Así de fácil. La condición de la iglesia de la Odisea hay que analizarla y les invito a seguir trabajando en ella. Jesús te promete que si vences, escucha bien, la Odisea, te dará a comer el árbol de vida. Primera recompensa. Segunda recompensa: no sufrirás ningún daño por parte de la muerte segunda. Tercera promesa: al que venciere, te dará a comer del maná y te dará una piedrecita blanca con tu nuevo nombre. O sea, que yo me llamo José, pues ya no me llamaré más José. A lo mejor, quien quita, me llamarán el pequeño José o el, no sé. Sea como sea, no importa el nombre que me pongas, después que esté ahí arriba, no hay problema. La cuarta: guardará tus obras hasta el fin y te dará autoridad sobre las naciones y te dará la estrella de la mañana. Qué hermoso. Guardar tus obras. Oiga, hermano, que guarden tus obras por la eternidad. Número 5. Serás vestido de ropa blanca y no borrará tu nombre del libro de la vida. Además, te confesará delante de su Padre y de sus ángeles. La sexta: te harás columna del santuario de Dios
y estarás siempre con él y tendrás el nombre de Dios escrito en ti. O sea, te llamarás cristiano. Y por último, te sentarás con él en su trono porque él ha vencido. Ahí están las 7 grandes promesas, las 7 grandes oportunidades que tenemos si somos vencedores. Elena G. de White escribe en el libro La Educación, la edificación del carácter, la página 39. Ella dice: continúa el conflicto entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Me detengo aquí. Hermanos míos, hay un conflicto y usted no puede evitar formar parte de ese conflicto, porque el conflicto es entre dos bandos, la luz y las tinieblas. Usted no puede estar en el término medio de que yo soy medio luz. No existe tal término medio, o es luz o es tiniebla. Continuamos. Los que se llaman del nombre de Cristo deben sacudir el letargo que debilita sus esfuerzos y deben hacer frente a las tremendas responsabilidades que recaen sobre ellos. No hay más nada que hablar aquí. Seguimos. Todos los que hagan esto pueden esperar que el poder de Dios les sea revelado. No hay absolutamente nada que aclarar aquí. El Hijo de Dios, el Redentor del mundo, será representado en las palabras y en las obras de ellos, y el nombre de Dios será glorificado. Aquí sí, permítame hacer un comentario. Querido hermano, tú y yo somos representantes de Jesús en la tierra. Sí, aunque usted no lo crea. Personalmente estoy redescubriendo este asunto. Y en esta semana de los 10 días de oración, a mí me ha ayudado grandemente a entender. Recuerdo la historia del maestro G, el señor G, que en una ocasión sus alumnos estaban jugando con una madera, un bulto de madera, y cuando él fue a llamarle la atención para que no se hicieran daño, una de las maderas cayó sobre el pie de él. En ese momento él pegó 3-4 gritos, por supuesto le dolió, pero lo que más le dolió fue que cuando sus estudiantes se estaban riendo de lo que a él le había pasado, de la madera que le había caído en el pie que ellos mismos habían tirado, que por culpa de ellos había caído en su pie, él perdió los estribos y dijo 3-4 barbaridades. Y lo interesante es que cuando él pierde los estribos, él va a su oficina, habla con Dios, y el Señor le hace saber que Él es su representante y que la acción que hizo no lo representaba nada bien. Por lo cual regresó donde sus alumnos y pidió disculpas por su accionar. Hermanos, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, será representado en las palabras y en las obras de nosotros. Y el nombre de Dios será glorificado. Sí, yo sé que no es nada fácil. Lo digo en carne propia, no es nada fácil lo que estoy leyendo, pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a representar a Cristo en cualquier lugar que estemos. No sé. Felicito a aquellos que lo han logrado. Y si ya usted lo logró, ore por mí y por los que no lo hemos logrado. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús
en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Nuevamente, gracias a la familia Fustero por estas gráficas. Bendiciones.